¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 3 de enero de 2025. Saludamos a don Alberto Lavé, Hola. saludamos a Álvaro Aróstica y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven siempre en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, también en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo nos en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos pueden escuchar en atacamanoticias.cl y ver también Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Estamos en Spotify y por supuesto también en nuestro canal de YouTube, y Álvaro Aróstica, que es un tipo muy ágil, nos quiere contar o nos va a contar de qué manera las personas que les encantaría poder vernos en YouTube lo pueden hacer, querido Álvaro. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Bueno, como tú bien dices, muy fácil suscribirse a nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde nos puede encontrar como Carta Ciudadana y nos puede escuchar todos los días a partir desde las 6 7 de la mañana, que está disponible los capítulos. Y también suscríbase, puede comentar. A nosotros nos sirve mucho las cosas que podemos mejorar, si estamos haciendo bien, si le gustaría proponer algún tema. Nosotros más que felices y agradecidos de sus comentarios. Bueno, se agradece, don Álvaro. ¿Cómo está, Alberto? Feliz año. No, yo con Alberto ya había estado en el programa de ayer, así Así es. que, Feliz año. ¿cómo está? Todos muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Todos bien? ¿Todo muy bien? Todo ¿Tú? bien. ¿Lo Feliz año pasó bien? también para ustedes. Bien. Tranquilo, pero bien. Bien. Está con problemas de Y señal, ustedes, Alberto, ¿ah? todos los oyentes. Ahí ¿Sí? sí, Para ahí allá. volviste. No está en Santiago, Ahí está ¿no? mejor. No, estoy en Rapel. En Así Rapel. que Ya, la ahí, señal, ahí, pues, ahí estás bien con tu señal. Ahí estás ok, bien con tu no me señal. muevo. No te muevas, por favor, para evitar inconvenientes. Oiga, don Alberto, Dime. ¿qué espera usted en materia política, económica y o social para este 2025? Bueno, en materia política es claro que candidatos a la presidencia de la República, que de algún sector ya están diciendo que incluso lo lanzarían ahora en enero. Los otros los tienen todavía medio de tapada, medio escondida o no saben qué candidatos van a tener. Candidatos del sector de la derecha se supone que serán al menos Evelyn Matei, José Antonio Kast, y es probable incluso, no sé, pero al menos, y hay, bueno, otros todavía no sé, pero por lo menos los dos primeros. Y del sector de gobierno, no sé si irá a ser Michelle Bachelet o no sé todavía quiénes pueden salir. Pero va a ser un año evidentemente de campaña, lo cual es un año de gasto y de plata que se tira a la calle, pero que sale a la calle y algo hay. Así que eso puede mover alguna aguja, pero en cuanto a gasto, en cuanto a consumo, pero en ningún caso en cuanto a una economía y a un rebrote de la economía en forma seria, en forma, yo diría, profesional y que la economía del país, el país suba, crezca, etcétera. Y yo creo que en economía, no sé, este gobierno debiera hacer algo, debiera, no sé, en mi opinión, empezar muchas obras públicas, todos para dejar algo, dejar alguna huella y levantar la economía. Porque la verdad es que mientras no se levante la economía, no es solo el tema, oye, de que está más difícil para mucha gente, está más difícil para la juventud, está más difícil para encontrar trabajo, para educarse, para pagar, sino que hay mucha gente que simplemente no obtiene ninguna posibilidad, gente que está abajo y que al final, ¿qué es lo que hacen? Buscar o trabajitos, pololos o salir a vender algo, hacer pequeños emprendimientos que nunca están mal, pero también lamentablemente se liga mucho Voy al a la aire, ¿eh? delincuencia, a la delincuencia y otras cosas. Entonces, todo eso hace lamentable si no hay un desarrollo económico en que los países salgan arriba. Yo creo que el tema de la delincuencia, que sigue desbordado, eh, todos los fines de semana y toda la semana, muertos por un lado, muertos Ya, por el otro. pues aquí, ojo que voy a estar Entonces, acá la al verdad es aire. que está difícil. Hola, don Polo.
Está Sí, el difícil. Polo se escucha lo que está hablando. Oye, todo esto a propósito del IMASEC, que se dio a conocer ayer, Sí, sí. pero a mí me encanta porque el IMASEC, cada vez que es bueno, no es mérito del gobierno. Y cuando el IMASEC es malo, es desmérito del gobierno. Yo he Claro. escuchado tanto esto, he leído tantas veces lo mismo, que al final solo a mí lo único que me concluye, y acá los economistas, cada vez que uno dice esto, yo sé que se le paran los pelos, digamos, pero como a mí me gusta decir las cosas que yo sé, o sea, las Claro, cosas como tú que las yo crees. veo, y generalmente la digo con, no te voy a decir con conocimiento de causa, pero suena un poco arrogante, pero sí con conocimiento de declaraciones, digamos, que se repiten mes a mes, año tras año, década tras década, es que efectivamente no le achuntan muy seguido. Mi mamá me retaría, me diría la palabra no le apuntan, pero Pero la chuntan queda no mejor. le apuntan siempre. Y muchos dirán, bueno, la economía no es una ciencia exacta. Sí, pero anda a decirle eso a un economista, porque el economista siempre cree que tiene, digamos, la cifra aquí. Exacto. Y es notable porque nuevamente, si el IMASEC es relativamente bueno, es un chiripazo, no es por buenas políticas públicas, y cuando es malo, siempre la culpa es del gobierno, y digo de turno, yo aquí yo no me abanderizo, digamos, con ningún gobierno, en general, digamos. Entonces, todas estas cosas yo creo que lo hablábamos ayer, el ciudadano le importa bien poco, al ciudadano lo que le interesa es tener un sueldo más o menos decente, que le reajusten, que los precios ojalá no suban y que las tasas no estén por las nubes. Si es mérito de Juan, de Pedro o de Ernesto, poco le importa al ciudadano. Al ciudadano no le interesa, al ciudadano le interesan otras cosas. Y los políticos en general hablan en clave de ellos, Sí. que solo se entienden ellos y si vanaglorian ellos de ciertas cosas o le critican al del frente otras. Pero el ciudadano, yo creo que el ciudadano está en otra, fíjate, está en otra clave. El ciudadano, mira, yo creo que está en otra clave, pero sí debería importarle en qué sentido, porque efectivamente el IMASEC de partida no saben ni de qué se trata, la gran mayoría, y para qué sirve o por qué se da ni nada, pero efectivamente son índices que indican, ¿no es cierto?, si la economía está un poco mejor, si está peor, etcétera. Ahora, yo creo que cuando cae la economía, cuando cae el IMASEC, en determinadas circunstancias, son muchas de las veces por la mala gestión del gobierno, de los gobiernos, en este caso de este gobierno, y sobre todo porque no tienen un norte, no están haciendo algo que uno diga ya la economía la vamos a mejorar y los vientos deberán ir para allá para que vaya subiendo. Entonces, evidentemente que cuando cae es responsable de las autoridades. Ahora, cuando sube en esos mismos tiempos, porque son los mismos gobiernos, son las mismas autoridades, pero de repente sube porque se exportó la fruta, porque se obtuvieron buenos precios en dólar, por el dólar, por una serie de razones, por la minería. La verdad que eso no es fruto del gobierno de turno. Por ejemplo, en minería, se ha dicho, ¿no es cierto?, tremendas inversiones que han habido durante este gobierno, pero han sido normalmente inversiones en minería. Y eso van a ver, incluso yo te diría en cualquier gobierno. Es muy probable que cualquiera sea el gobierno, la gente en minería va a invertir, porque son proyectos a muy largo plazo, porque son intereses económicos a un nivel increíble de miles de millones de dólares en distintos lugares del mundo y que van a venir a invertir o van a ir a cualquier país donde haya litio, donde haya cobre, donde haya, qué sé yo, mineral. Entonces, esos no son logros necesariamente de los gobiernos. Sí son logros de los gobiernos cuando se maneja mejor la economía, cuando se bajan los impuestos, y no lo digo necesariamente porque está comprobado en varios países que han bajado los impuestos, incluso ahora último, y les ha ido mucho mejor en su economía. Y está comprobado al revés en los países que suben los impuestos, como el caso de Chile, que le va mal la economía. ¿Por qué? Porque ni siquiera logran recaudar lo que pretenden con los impuestos que suben. ¿Por qué? Porque
hay menos empresas, hay menos emprendimiento, hay menos trabajo, hay menos desarrollo, entonces hay menos gente que paga impuestos. Es una cuestión que lo entiende un cabro chico. Sin embargo, no lo entienden los políticos que quieren cobrarnos más a todos, ¿ah? Porque aquí no es que los ricos pagan impuestos, todos pagamos impuestos. El 19% del IVA, señores, lo paga el señor que gana 500.000 pesos menos 20, más o menos, ¿no es cierto? 100.000 pesos o 99 se le dan inmediatamente al fisco. Además de otros impuestos, el impuesto a los combustibles, el impuesto al tabaco, el impuesto a los alcoholes, el impuesto a 1000 cosas extra. Yo creo que la evidencia, Alberto, va por otra parte, va por otro lado. Es que los impuestos tienen que ser justos, sí, y que los impuestos se paguen, no se eludan ni se evadan, exacto, y que se gasten bien. se gaste de manera, no te voy a decir perfecta ni correcta, porque eso es exagerado, digamos, pero sí que haya un control distinto, con un aparataje público más controlado, más fiscalizado, más acotado tal vez. Y yo creo que por ahí está, digamos, la fórmula, y es cosa de ver los países que están un poquito más desarrollados que los nuestros, y no necesariamente tampoco países donde existe, digamos, gobiernos asociados a ciertos sectores, sino que simplemente porque así está establecido en su desarrollo, digamos, sea un gobierno de centro, sea un gobierno de izquierda o sea un gobierno de derecha. Y yo creo que esas son lecciones que uno debería tomar acá en Chile, y lamentablemente no se toma. Don Polo Moreno, bienvenido, don Polo, ¿cómo le va? Feliz año, don Polo. Felicidades, un gusto de saludar a todo el panel. Feliz año, Polo. Sí, muchas gracias, Alberto. Y la verdad es que no quería partir este año sin estar presente, aunque estoy un poquito lejos, estar con ustedes y sobre todo escuchando este análisis tan interesante sobre ese índice mensual de la actividad económica. Eso es el IMASEC, ¿no? IMASEC, claro. Alberto decía, la gente ni entiende los nombres. Yo hice un pequeño curso de economía en la universidad, me acuerdo, dentro de mi carrera, tampoco lo tenía muy claro lo que era el IMASEC. Imagínate, el común de la gente quiere estar bien, quiere estar tranquila, quiere ser feliz, en realidad. Claro, que es lo que yo decía, pues, por lo que en el fondo Sí, los gobiernos y las oposiciones de turno se encargan de que cada vez que hay cifras económicas o índices que actúan de una manera o de otra, o caen o suben, se jactan de ser los responsables y culpan al otro de ser el culpable en la medida que sea una cifra mayor que la otra. Pero quienes tienen cierta noción, y las personas que nos escuchan y nos ven, que manejan ¿cómo se llama? Sus finanzas cotidianas, domésticas, se dan cuenta que, y saben perfectamente bien, que eso se mide en el largo plazo. Es en el largo plazo el que finalmente se establece qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se debe corregir. Pero acá cada cosita te puede servir para enaltecerte, y te puede servir para pegarle en el suelo al otro. Y yo creo, lo hablábamos ayer, que el ciudadano está en otra. El ciudadano piensa otra cosa, el ciudadano pretende otra cosa, el ciudadano busca otra cosa. Y ojalá que los señores que se supone están para mejorarle la calidad de vida a la gente lo piensen y lo entiendan, digamos, porque si no lo piensan ni lo entienden, difícil. Bueno, yo lo escuché claramente ese comentario y obviamente lo comparto. Yo creo que es un poco también el tenor con el que ellos juegan. Siempre tratan un poco de disminuir al adversario o dividir al adversario. También es un parámetro, una conducta universal, ¿verdad? Divide al adversario para poder ganar. Y claro, y la gente, particularmente, como les decía, hoy día a mí me pillaron lejos en un país tan distinto al nuestro como es Brasil. Y yo hoy día he tenido la suerte de ir teniendo una experiencia de convivencia muy, muy cercana a la gente, porque me toca llegar a estos países a trabajar también en el área mía de la salud, e investigar, descubrir qué es lo que se está haciendo acá, y eso me obliga. ¿En qué parte de Brasil estás, Polo? Estamos en Río de Janeiro, en el sector norte de Río de Janeiro.
Precioso. Sí, todo este país es precioso, pero justamente lo hablaba hoy día yo con gente cercana al trabajo que estamos haciendo por acá, y tiene que ver con el hecho de que este es un país donde la gente, siento yo, que más allá de la política, porque se puede juzgar a Lula y todo, y a Bolsonaro y todo lo que pasa acá, pero parece como que la gente vive en un mundo paralelo al de los políticos, o que los políticos viven en un mundo paralelo al nuestro en realidad. Entonces, tú ves a la gente en la playa, tú ves a la gente abrazándose, tú ves a la gente llena de cariño para compartir lo que sea, ya un simple jugo de una caña de azúcar, lo que sea, y lo comparten. Entonces, es lo que dice Alberto también, que la gente lo que quiere es vivir el propósito, el sentido de la vida, es ser feliz, sin duda, ¿verdad? Siendo coherente con cada uno con sus propios principios que tiene arraigados desde su cultura, de su familia, qué sé yo, pero ser feliz. Y esto que muy bien lo decía Felipe, que los políticos nos acostumbran a que por anga o por manga el otro está equivocado y ellos siempre tienen la razón, es justamente la división. Y uno mira a este pueblo particularmente y lo encuentra en realidad en la masa, a la gente, tan poco dividida. Tan poco dividida. La división acá es si le gusta Botafogo o si le gustan los Urubú, que son los Claro. Flamengo, ¿verdad? Los unos que a los flamenguistas le dicen los Urubú. Yo bromeaba yo hasta Fluminense, Flamengo, Botafogo, que ahora ganó sí, la Copa Libertadores por primera vez. sí, no, y está muy contento. Y el Sao Paulo, el Corinthians, que para que es un nombre bíblico de ese grupo. Pero yo lo bromeo siempre a los flamenguistas, porque una vez vino la Universidad de Chile acá y creo que le ganó 4-0. Claro, Entonces, y ellos lo recuerdan así como los mexicanos recuerdan la goleada de Chile. claro, Ellos exactamente. recuerdan, ellos recuerdan cómo la Universidad de Chile pasó por encima de ellos. Y a ellos le dicen, bromeándolo, le dicen los urubú, estos pajaritos, ¿verdad? Que todos conocemos. Bueno, entonces estoy de acuerdo, es una pena esta división, es una pena también de repente que justamente se haga tanto alarde público de que Unimasec sube, Unimasec baja, que era menos de lo que esperaba, y que si la gente lo que quiere es estar tranquila y tener oportunidad de trabajar, tener oportunidad de educar bien a sus hijos y tener también un acceso a una salud digna, que es como escuchar a los políticos en campaña, ¿no? Esas tres cosas, como escuchar a los políticos y la prometen y nunca llega, nunca llega. Es como el Sí, cometa pues, Halley. Lamentablemente. y, Por eso. y, y Sí, pues en electoral. este año electoral, Alberto hablaba de las inscripciones, en fin, recordemos que el 29 de junio hay primarias, que son primarias legales. Pueden haber conglomerados que no quieran sumarse, digamos, como fue en el periodo presidencial anterior, pero eh, yo majaderamente insisto en que lo más probable es que, a pesar que ha quedado demostrado que quienes extreman posiciones, botan espuma, ofenden al otro y lo destruyen, no tienen rendimientos electorales, sobre todo con voto obligatorio. Pero hay Absolutamente. algunos que insisten en que ese es el camino, porque le da like, porque le da prensa, porque le da titular, porque le da que hablar en redes sociales, porque suben el video a TikTok, pero a la larga, el ciudadano exige otro tipo de cosas, porque vociferar y decir tontera no tiene ninguna gracia. La Es gracia que, está en defender tus convicciones y tus principios, pero lograr acuerdo con el del frente. Esa es es la que gracia de Sí, la política. lógico. tienes que entender que muchos políticos hoy día no tienen otros recursos también, Felipe. Ya, Lo cuando tú no sé, tienes, yo lo tengo claro. es como ver a nosotros que nos gusta tanto el fútbol, es como ver a un jugador de fútbol que no tiene recursos, ¿qué hace? Le pega la patada al que lleva la pelota, ¿no? No Claro. tiene recursos, no tiene, habla con Elías Figueroa como defendía y los recursos que tenía, perfecto. Hoy día hay muchos políticos que son como esos, ¿cómo le llaman? Los patita con sangre, le llaman, pata con Sí. sangre, algo así, ¿no? No hay ¿Verdad? el Que todo no nada, tiene, pues, Polo. ya, Los que defienden el todo o nada. Y Claro, tú, porque no cuando tienen defiendes absoluto, el cómo todo o nada, defender. siempre es nada, nunca es todo. claro, absolutamente. Siempre gana la Bueno, nada y no el todo.
veremos lo que viene entonces, porque hemos estado profetizando hartas cosas con respecto a lo que va a pasar este año 2025 acá en Chile. Cómo anda Carta Ciudadana, ¿verdad? Por ahí alguien alegaba de las estadísticas, que las estadísticas nunca son muy correctas y que siempre las... Pero yo cada vez creo en la estadística. Yo estudié estadística en la universidad como un ramo obligatorio y Yo fíjate que también. la estadística igual tienen su cosa, ¿ah? No, Tienen... evidente, algo aportan, pero muchas veces se equivocan Pero, radicalmente. pero yo, sí, yo creo que y vuelve, ¿sabes, Alberto? Yo creo que en eso de la estadística se equivocan cuando el que perdió busca en la estadística el error, pero son a veces errores nimios, errores pequeños, pero en lo macro yo debo decir, como hombre de ciencia, que yo creo en la estadística. Yo creo en la Sí, bueno, estadística, y por lógico. eso creo, Y ah, sirve o sea, mucho. La yo creo en estadística, hay materias en las que no podrían y que hay funcionar sin la cosas. estadística. Y cosas, por ejemplo, que se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, el hecho que nosotros acabamos de vivir una experiencia, un gobierno joven, ¿verdad? Un gobierno joven, como es el que tenemos nosotros. Estadísticamente, esto la gente debiera tomar una cierta conciencia. Ya lo vivimos, ya lo experimentamos. ¿Qué es lo que dice la estadística? ¿Ya lo Sí. volveremos a repetir? ¿Ya? O la gente tomó conciencia y ya es otra cosa la que se viene, ¿verdad? Yo creo que de acuerdo a la estadística, lamentablemente lo vamos a repetir. ¿Tú Es crees? No. parte de la estadística. Alberto, ¿verdad es que tú lo crees, verdad? Yo lo creo, yo lo creo. Pero ¿Tú si crees que aquí se va a repetir este gobierno 4 años ¿se va a más? repetir? Yo creo que sí. Y sobre todo, si los contrarios, no le llamemos la derecha, lo que sea, la gente libre, la gente del mundo más libre, etcétera, y puede tomarse desde el socialismo democrático para el otro lado, digamos, ¿no es cierto? Para acá, por decirlo de alguna manera, no hacia el Frente Amplio, no hacia el Partido Comunista, no hacia a la gente de Boris, etcétera, toman una posición de llegar a los acuerdos que dice Felipe, de llegar a los acuerdos para hacer bien las cosas por el pueblo y por la gente. Y si eso se lograra y se hicieran cosas propositivas y hubiera cambios esenciales, y yo creo que, claro, es difícil que vuelva un gobierno como este, pero si no, imagínate que sale, no sé, Evelyn Matei y le sacan la gente a la calle, porque la izquierda es buena para eso, la izquierda dura, precisamente el Partido Comunista, el Frente Amplio, etcétera, sacan la gente a la calle, arman todos los escándalos que haya, puede haber incluso, lamentablemente, por tratar de poner orden, puede haber hasta accidente o muerte o qué sé yo, el lío que le pueden armar, acusaciones de derechos humanos, qué sé yo, todo lo que pasa en ese tipo de cosas, y puede que ese gobierno fuera un fracaso, no obstante, porque le pueden armar lo que le armaron a Piñera, al segundo gobierno Piñera, y fuera a ser un fracaso y no pueda llevar adelante y ni siquiera su programa. Pero aún llevando adelante su programa, yo insisto, mientras no haya cambios esenciales en cuanto a cómo entender la economía, el reparto de la riqueza, y no a través de impuestos, y no a través de quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque esa cuestión dura muy poco. Sí, está comprobado que si tú le quitas toda la plata a los ricos, no dura ni 6 meses dándosela a los pobres, se acabó. Si eso es un hecho, también por estadística, no solo por estadística, por número, esa plata se acaba, pero si no es ilimitada. Entonces, si tú propones cambios realmente sociales, en salud, en educación, en justicia, evidentemente, y en reparto de la riqueza, pero de verdad, y se llevan adelante, que son difíciles, ¿ah? Hay mucha gente que me ha dicho, sí, pero tú eres un iluso y estás pensando, esos cambios se pueden demorar 50 o 100 años, pero hay que empezarlo. Si tú no empiezas, nunca vas a llegar allá. Hay Pero que eso se empezar, llama Bueno, convicción. pero estarán otros, sí, ¿ah? Pero eso se llama, Alberto, convicción. Convicción, pero Y lógico. cuando tú tienes convicción y cuando tú haces una descripción respecto a lo que podría pasar. Bueno, durante este gobierno pasaron muchas cosas, porque todos los gobiernos tienen grupos de presión. Sí, La derecha siempre va a tener la presión de la calle, la sí. izquierda siempre va a tener la presión del poder económico, habitualmente asociado a la derecha. Entonces, la gracia, creo yo, de esto Y que no es así. es No, cómo tú logras aunar criterios lógico. y avanzar en materias que son complejas, que son difíciles, pero que tienes que hincarle el diente.
Chile Exactamente. tiene muchos problemas urgentes, primero, y problemas importantes. Así Hay es. problemas urgentes y problemas importantes. Y tú tienes que ir intentando avanzar. Y el problema, además, es que en un país como el nuestro, los gobiernos se transforman casi como atajadores de penales. Porque tú tienes que lidiar con el día a día también. Obvio. Entonces claro, tú tienes que intentar establecer puentes. El Guaso ayer, por ejemplo, hablaba acerca de la generación de los políticos. Yo no tuve la posibilidad de poder rebatirle el punto, pero perdón, con el retorno a la democracia, habían personas que estaban a un lado y el otro del escritorio que por distintas razones, en algún minuto yo pensaba que tú tenías que estar muerto y después tú querías hacerme desaparecer. Y lograron acuerdos, pues. Y lograron acuerdos importantes en el Chile del retorno a la democracia. Entonces, Incluso cuando para tú retornar. tienes la vocación pública, Sin duda. dejas de lado ciertas cosas, las metes en un bolsón, las guardas en un cajón y piensas en el futuro. Sin duda. Y el Tiene futuro, que ser así. La política para que avance tiene que ser eso. claro, pero yo insisto, yo siento que acá estamos enfrascados en una situación de loop, de yo soy gobierno, tú eres oposición, yo soy Exacto. gobierno, tú eres oposición, yo soy Y en la gobierno y tú eres trinchera de cada oposición. uno. Entonces tú me hiciste la vida imposible cuando el gobierno era de Piñera y ahora me piden lo mismo. Entonces ahora, bueno, entonces, ¿qué va a venir en el siguiente gobierno? Entonces, por eso digo que la política con mayúscula, funciona de otra forma. Y los La buena países política. históricamente avanzan cuando hay acuerdos. Los países no avanzan cuando no hay acuerdos. Y hoy día hay muchos políticos que están preocupados del like, están preocupados de la cuña, están preocupados de la descalificación, están preocupados de revivir tweets, porque reviven tweets de los otros, pero cuando te reviven el tweet tuyo dicen, no, 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 es que ese era en otro contexto. Entonces entramos en esta pelea de cabros chicos que nada ayuda, en nada avanza el país y nos quedamos lamentablemente entrampados. Y yo, ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, pero rotundamente, vamos a entrar en este 2025 que es un año electoral y donde los que van a buscar acuerdos, acuérdense de mí, no van a ser los que van a tener los titulares, no van a ser los que van a aparecer en los medios. No se va a hablar mucho de eso. De lo que se va a hablar de los JAUE, porque los medios hablan de JAUE. No hablan de los avances en la reforma de pensiones, hablan de JAUE, porque JAUE es del mismo sector del gobierno y le pega al gobierno en la reforma de pensiones. Y así nos vamos. Y eso es lamentable al final, porque los acuerdos son los que establecen los caminos y donde hacen mejor a los países. Pero no estamos en esa. Hay muchos que no están en esa, lamentablemente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que también lo que falta son propuestas de cambio. Porque los acuerdos ya pueden ser más impuestos, menos impuestos, subir un poco, ¿no es cierto?, o más el sueldo mínimo, que al final si suben por impuesto o por inflación el costo de la vida, la subida del sueldo mínimo no le significa nada a la gente que recibe el sueldo mínimo. Creo que el sueldo mínimo debe ser modificado de manera sustancial, no un poquitito. Y el Estado debiera meter ahí una fuerza importante para que aquellas empresas, sobre todo las pymes, que no pueden pagar el sueldo mínimo, más que del sueldo mínimo, porque si no quiebran, bueno, el Estado debiera durante un par de años pagar esa diferencia, etcétera, para ir levantando la economía, pero ir levantando a la gente desde abajo. La gente no sacamos nada con levantar la economía, ¿no es cierto?, si tenemos un lastre de gente que recibe muy poco y que además como recibe muy poco, impone poco o nada, y como impone nada, tiene más futuro de pensión, entonces es malo la AFP, cosa que no es verdad, no son las AFP
malos son otros motivos, pero no vamos a ir a ese punto, ¿no es cierto?, que ya es mayor, de mayores análisis. Entonces, si no hay programas de cambios verdaderos, yo insisto, ¿no es cierto?, en el tema de la empresa, si no se reparte entre todos los que le hacen posible, digamos, su rédito. Evidentemente el empresario, pero por lejos, si no está el empresario, no existe la empresa. Pero en vez de impuestos, bajemos y se reparte entre los trabajadores, proveedores de clientela, etcétera. Si no se piensan esas cosas, no hay cambios. Y vamos a tener en 50 años más gobiernos de derecha, como dices tú, de este loop, gobiernos de izquierda, de derecha, y vamos a estar donde mismo. Y la gente que está abajo no se va a ver educado y vamos a seguir con delincuencia, con una serie de cuestiones. En cambio, si partimos con cambios esenciales, fundamentales, pensando a 50 años, a uno le dice, y a la edad tuya estáis pensando 50 años. No, yo estoy pensando 50, estoy pensando 50, 500, estoy pensando al futuro del país, no al futuro mío, sino el futuro de uno, es el futuro del país, porque es el futuro de los, no solo de los hijos y de los nietos, porque eso ya también es como medio egoísta, porque son la gente propia, no, de la gente de la calle, de la gente que vive mal, de la gente que tiene pocas opciones, de la gente que no educamos o que no se educa, y que eso es cultivo de delincuencia. Y en parte es culpa de ellos y en parte es culpa de nosotros, es culpa de los que estamos más arriba, es culpa de los estados, es culpa de todo. Y no nos juntamos, deberíamos juntarnos empresarios, trabajadores, políticos, etcétera, y pensar programas para sacar adelante un país. Del contrario, vamos a seguir en este loop, Y lamentablemente. fíjate que yo que he tenido la suerte de animar y moderar ciertos encuentros de la empresa, de agentes del Estado, de organizaciones sin fines de lucro, en fin, fíjate que se genera algo ahí. Siempre hay una energía positiva y lamentablemente tengo la sensación que lo cotidiano al final termina ganando. Por ejemplo, hoy sé que hay un encuentro en Liguera respecto a avanzar en plantas desalinizadoras de agua. Extraordinario. Y claro, lamentablemente, ese es un tema importante en Chile. Muchos dicen, cuidado, es urgente. Sí, puede que sea urgente, pero porque, claro, hay zonas en Chile en que hace mucho rato abren la llave y no sale agua. Pero en las grandes ciudades tú abres la llave y sigue saliendo agua y por lo tanto al salir agua, la crisis hídrica tú la ves como algo que puede pasar. Lejano, claro. Entonces, cuando tú logras tomar conciencia de este tipo de cosas importantes, la inteligencia artificial, el agua, el cambio climático, las migraciones, la tecnología, los niveles educativos que existen en nuestro país, deficientes a propósito de lo que pasó en pandemia. Bueno, esos son los temas importantes. Y la pregunta es, perdonen el chilenismo, ¿no? La palabra en francés. ¿Quién cresta está pensando eso hoy día? Lo piensan, claro, grupitos por aquí, grupitos por allá, en fin. Claro. Pero esto que yo te estoy diciendo deberá ser un plan nacional. Pero evidente, pues. Pero por supuesto. Y no están en esa, estamos en otra cosa. Exacto. Todos estamos en la pelea de quién sale, pues. El lado de acá o el Claro, lado de acá. estamos en hoy este gobierno se encamina a ser el peor de la historia. No, que hay que retirar la reforma de pensiones. No, es que este gobierno es lo peor que hay. No, es que la derecha va a hacer lo mismo de siempre. Estamos en esa discusión política. Siento que el ciudadano quiere otra cosa, quiere un Chile del futuro, donde vaya al consultorio y lo atiendan. Quiere que su economía doméstica funcione más o menos bien, que tenga un sistema de pensiones más o menos decente, pero pareciera que los grandes temas en Chile no están en la agenda. No. Y efectivamente no están en la agenda. No están, po. ¿Quién habla de los altos intereses que se cobran en este país? Muchos te dicen todo el país que cobra los intereses más bajos. Hay algunos créditos los intereses más bajos. Sí, los hipotecarios, esto, y para gente que puede. Pero de ahí para abajo, perdón, lo que cobran las grandes tiendas de los bancos. Son un escándalo. Yo lo digo, yo lo tengo escrito, lo he pasado en clase. Usureros, al Son menos una usureros. usura legal.
Yo lo digo Así así, es. lo tengo escrito así. Es una usura legal. ¿Y para Yo qué no traigo? había escuchado a un economista que hablaba de la tasa máxima convencional. Sí, Todas las instituciones ocupan la máxima, po. pero ¿y ¿Para quién es qué la? ocupar la mínima, po? ¿Y cómo se determina? Por ellos, Por po, eso digo de que, acuerdo a por la eso digo ley, que hay tanta cosa importante y donde no se hinca caemos, el diente y caemos también en los intereses de propio. personas que están detrás de ese político, que lo chipearon, que le financiaron la campaña. Y el chileno promedio mira esto y dice, pucha, ¿cuándo me irán a arreglar mis problemas? ¿Cuándo irán a estar mis problemas, que no es su problema, es problema de millones de chilenos, digamos, Claro, dentro de evidente, las de la mayoría, prioridades? lógico. Y en esa Fíjate estamos. que Y ojo, hay que prepararse, insisto, ojalá me equivoque. Viene un año electoral. Sí, Y aquí van a empezar las promesas, van a empezar las ideas súper originales, van a reactivarse otras ideas que quedaron en el pasado, pero nada sustancioso, nada concreto, como dice Alberto, nada con propuestas que sean respaldadas, que tengan asidero, que tengan cierto que respaldo. tengan No, futuro, que tengan, tiro una claro, cuña nomás, tiro sí, una cosita porque con eso yo me aseguro aparecer en las redes sociales y que mis seguidores lo retuiteen. Y con eso estoy al otro lado. En esa están así. lamentablemente muchos, don Polo. sí, he escuchado atentamente esta larga exposición que hacían ustedes y nada, comentarles solamente que yo veo que la gente, las necesidades de la gente son mucho más simples de las que Sí, eh, la verdad es que la gente lo que quiere es simple, es acceso a la educación como corresponde, ¿verdad? Con un buen nivel, acceso a la salud como corresponde y ojo a una salud humana, una salud humanizada, no una salud tan industrializada y que nace de justamente el sistema en el cual vivimos, y que, ojo, no lo viven solamente los chilenos, lo vivimos todos en el mundo, todos los lugares en el mundo. Esa especie de péndulo que se juega en tanto a los grupos políticos que van tomando la administración de este negocio que es país, ¿verdad? Porque hoy día administrar la hacienda de un país pasa a ser un negocio, ¿ya? O sea, ¿cuál es tu futuro negocio? No, yo quiero ir a nacionalizarme, no sé, de cualquier país y postular a ser presidente para manejar el cheque o la caja de fondos que tiene cada país, es un negocio en el fondo. Y lamentablemente como negocio se procuran desarrollar los intereses propios y no los intereses de la gente a quien realmente le pertenece así el es. país. Ese es el tremendo dolor. Así que eso del péndulo que pasa en Estados Unidos, que están los demócratas, luego están los republicanos, luego los demócratas, está el péndulo, la ley del péndulo, que para muchos también justifica la democracia, que la democracia debe ser así. Pero falta, yo creo, lo más importante, que el común denominador de todos quienes postulan o buscan o quieren o acceden a un cargo público debiera ser, insisto, el común denominador, que es ser humanos, ser humanos, ser sensibles a lo que realmente, y que costaría re poco, pero ¿cuáles son los grandes problemas? La falta de educación cívica, el que ellos mismos, los mismos políticos han sacado las clases de religión, por ejemplo, más allá de que tú compartas una religión país o no, ¿ya? La clase de religión te daba ciertos principios de respeto por el otro, ¿ya? Que son importantes. Las clases de educación cívica, de saber qué es un país, qué es la república, un poco Perdón, conocer perdón. algo de nuestra historia y de la historia del mundo también. Entonces, claro, nos han dejado desprovistos de todo eso, porque también en esto hay un principio político que es justamente, y que lo han dicho por ahí, aparece en TikTok y todo eso, que lo han recortado, cómo a la gente le interesa que los pobres no dejen de existir, ¿ya? Que los incultos no dejen de existir, porque la pobreza, la mayor pobreza no es la carencia de dinero, porque tú puedes trabajar y obtener un poco de dinero y lo que sea, la carencia es de cultura, de Así es. conocimiento. Ese es el miedo, el peor miedo, o sea, el peor enemigo, la peor bacteria o virus para los políticos es un pueblo instruido, una persona instruida, Ah, pues no les eh, creen su mentira. una persona instruida
¿Quiénes pagan? Recién hablaban ustedes hace un rato de los impuestos. ¿Quiénes son los que pagamos más impuestos? La gente clase media y baja somos los que pagamos más impuestos. La gente rica, rica, no paga prácticamente impuestos. Si tú haces un análisis, yo no soy economista, pero lo he escuchado en comentarios de economistas y a mí me llama la atención. A lo mejor uno dice, claro, el cheque que hace de impuestos el señor rico es mayor que el cheque que hace el farmacéutico de la esquina. Claro, pero resulta que eso es cuantitativo, pero cualitativo es completamente distinto. Ya es como en la Biblia, cuando, ¿te acuerdas cuando alguien va a un fariseo y, no sé, y da un cheque de 100.000 pesos ahí al alfolí de la iglesia y viene una viuda y da La 30 viejita, chauchas? claro. Y Jesús dice, claro, esa señora dio 1000 veces más que ese político. 1000 veces más, ¿por qué? Da Porque todo se lo que fijó en tenía, lo, da lo que le duele, claro. Claro, esa persona, Jesús habla de lo cualitativo, de lo cualitativo. Entonces, ¿qué pasa? Y otra cosa, y también se las planteo, que además estos gobernantes que nos tocan, del grupo que sean, porque insisto, esto va cambiando, y yo no creo, como Alberto, que este gobierno se va a repetir, la verdad, yo no lo creo, yo creo que va a haber un cambio en el grupo político de quienes van a gobernar el país prontamente, es lo que yo creo. Eh, Ellos también obedecen a seres que están incluso, no sé, en una posición, no sé si decir más alta o de mayor preeminencia que los propios políticos. Por ahí se filtró lo que decía Felipe, que hay muchos políticos que tienen que después de trabajar en la parte de leyes, ser fiscalizadores de ley y todo, pero están con el hacha en el cuello de las personas de los empresarios que le pusieron los recursos. ¿Te acuerdas? Se habló tanto en la ley de pesca, que hicieron por ahí también en gobiernos anteriores y de derecha. Entonces, al final, estos señores, ojo que son, yo creo, peores que los políticos, son como estos grupos que aparecen en como estos libros de ciencia ficción. Estos grupos son peores porque están en el anonimato. Están en el Claro, anonimato. son los que Y, y- corrompen. y Claro. esas Claro. personas, claro, desde el anonimato están manejando a estos personajes que a veces criticamos tanto que pasan a ser verdaderos títeres. Porque si tú ves lo que se roba un político, que es mucho igual, ya, pero ponle una cifra, 100, y que para nosotros ya es mucho, a lo mejor estos otros señores que los manejan como títere Mm. a ellos se están robando 1000, pero como Así es. están en el anonimato, nadie lo supo y Es lo que pasa en pululan la droga también y en todo, lógico. y todo lo Y demás. Así que, existe, y eso que existe hoy día, una nueva ley de financiamiento, Sí. pero siempre van a haber grupos que van a intentar, digamos, presionar o corromper. Y claro, hoy día las personas que llegan al Congreso, lamentablemente, son personas que lo ven como un trabajo. sí, pues un negocio, claro, Eh, un trabajo que tienen que y, ser y claro, rentable. al final el ser político es una vocación por la que te pagan. No es un trabajo remunerado, muy bien remunerado, y que por lo tanto yo estoy ahí y como estoy ahí, me pagan, hago bien poco o casi nada, digamos, y la vocación, no, da lo mismo la vocación, no tengo vocación, no es mi interés la vocación. Entonces no es una vocación, no es una vocación porque tú le vas a preguntar a Por le eso vas a te digo. preguntar a un cantante, le vas a preguntar a un modelo de la televisión, le vas a preguntar a un deportista, ¿dónde está tu vocación? El primero te va a decir, mi vocación es cantar, y el otro, mi vocación es ser modelo, y el otro, ser malabarista, no sé. Esa es su vocación, lo que hacen con pasión. ¿Y cómo llegaste al cargo de diputado? ¿Cómo llegaste al cargo de político? Bueno, es que estaban mal los contratos, la verdad ya no me contrataba nadie, no sabía qué hacer y alguien me dijo, como todos me aplaudían, Postulé. postúlate acá, mira, si corriste tan rápido, eres gran atleta, vaya a correr en esto y vas a hacer una buena carrera y puede que te asegures con un sueldito. A mí me ha pasado en los medios de comunicación que hay personas que llegan a mi oficina y me cuentan un poco su historia que están en esta carrera política. Generalmente los que postulan a concejales, algunos alcaldes o estos
nuevos gobernadores regionales o consejeros regionales, qué sé yo. Y por ahí también algunos diputados. Y yo les pregunto, bueno, y así ya en la íntima, ¿verdad? Están las puertas cerradas, en la íntima, bueno, ¿y qué te motivó a esto? Y me dice, es que me aseguro el sueldito, el millón de pesos que gana un concejal me contaba el otro día que ganaban 1 millón de pesos y tenían que ir un día a la semana, 3 o 4 horas al consejo. No sé si estaré equivocado. No. Felipe, como reportea todo, lo podrá saber y nos lo podrá corregir. Entonces decía, claro, con esto me aseguro 1 millón de pesos. ¿Quién hoy día tiene un Que millón tengo de que pesos estar, por... tengo que postular por eso, o lógico. ¿Me, Eso me ya es un entiendes? acto de corrupción. Y ahí Claro, lo tienes, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes. eso es verdad. Entonces, bueno, y claro, yo digo, este señor yo lo voy a tener que denunciar si sale de concejal o de no sé qué. Claro. No puedo dejar pasar esto. Bueno, no salió de concejal, ya por suerte. Mira, Y Polo, lamentablemente lo que tú dices es una realidad, y en todos los cargos de representación popular. Sí, pues. Yo lo he dicho varias veces, a mí en tres o cuatro veces, tres veces en rigor, la otra fue más o menos nomás, me han ofrecido ser candidato a algo. Y yo tengo la certeza absoluta, pero absoluta, que el ofrecimiento tiene que ver porque yo soy un tipo relativamente conocido. ujú, Si yo no fuera un tipo relativamente conocido, nadie me llamaría. Y ujú, lamentablemente, eh, no están los mejores, están los que rinden mejor, los que sacan más votos. Y el que saca más votos, muchos grupos políticos y partidos políticos ponen de candidatas y candidatos a personas que al público le suene, que el público digamos, Exactamente. algo le pase, digamos, al verlo, al escucharlo. Y eso no está bien. Yo no soy nadie para decir que no tengo idea, un actor, un deportista, un periodista, un animador, un locutor, un modelo, da lo mismo, digamos, el oficio, la profesión que tú quieras. Yo no soy nadie para decir que no está capacitado, pero la primera variable que se toma en consideración para ofrecerle ese cargo no es por su capacidad, es por su alto nivel de conocimiento. Y los partidos Así es. políticos, lamentablemente, son flojos, porque ojo, ¿qué es ojo, por su alto mejor? nivel, es su alto Poner a nivel Juan de Pérez, que es reconocimiento, conocido, de reconocimiento, no de de conocimiento. reconocimiento. Es que Sí, eso quise Claro, decir. sí. Poner a Juan Pérez, que es un tipo que es reconocido, o poner a Juanito González, que tiene mucha mayor expertise, pero para que la gente vote por él, yo tengo que invertir para que lo conozcan, para que sepan quién es, y eso es tiempo y plata. exactamente. Y riesgo Y no de lo que no hacen. Ojo, salga, claro. Ojo, yo creo, te cuento Lógico. algo, yo, Oye, yo siento, como un pequeño comentario, yo siento que eso también tiene fecha de expiración, Felipe, porque más allá de que obviamente una persona, como decíamos, no quiero ser peyorativo, pero un cantante o el que sea, un deportista o un futbolista y se postula a estos cargos de elección pública, lo importante es que sea capacitado. Hemos jugado en el último tiempo con esta farándula, todo este juego de la farándula, ¿ya? Todo este juego de la farándula que ha hecho de esto una político farándula. Hoy día la farándula, la política se ha tomado la farándula también. Pero yo creo que va a llegar un momento en que los verdaderamente capacitados políticos, me refiero yo, van a cortarlo. Ellos con el poder que tienen se van a dar cuenta que al final es un ¿cómo se? Pan para hoy y hambre para mañana, no sé, hay Pero un dicho. sí, Polo, pero yo creo desde que el año estamos 90 en hasta años ahora, luminosos, ¿no? y yo te diría que Se está farandulizando. Sí, no, no, sí, no, no, si yo la palabra farandulizar, no hay nadie más farandulero que la política. De hecho, como dice mi amigo Mirko Macari, la política es la farándula de los feos. Si el tema sí. es que, el tema es otro, el tema es que siempre hay notas periodísticas previo a una elección que dice algo así como, ¿y quiénes son los famosos que van a ser candidatos?
Y Claro, siempre, Claro. siempre tú vas a poder hacer un reportaje o una nota porque siempre hay. sí. ¿Y por qué Pero crees Sí. tú que hay? Por no, una pues yo, parte, sí. por una parte, hay Porque son una famosos. relación espuria entre el partido político que quiere tener a ese famoso o famosa en su redil y ese famoso que ve también ahí, y hay que decirlo, una oportunidad de asegurar el chancho. Po. Bueno, yo Exactamente. creo que eso mira, pero te vuelvo a repetir, yo sin ser periodista, si yo no estoy capacitado para ser ni periodista ni capacitado para ser político, solamente con la observación que agudizamos también los profesionales de la salud, te digo, yo siento que eso está llegando a su fin. Está pasando un fenómeno Dios en te que oiga. no, pero escucha, fíjate bien, Alberto, si es cosa, Sí, pues. no, Dios de todas maneras nos está escuchando a todos y a cada rato, eso es la maravilla, y además, si no, la ventaja con Dios, el único que la tiene es la capacidad de leer nuestra mente. Dios lee nuestra mente, o sea, antes de que hablemos, Dios sabe lo que tú estás pensando, así que Él ve tu corazón, así que, nadie se va a poder engrupir a Dios. Mira, eso es No, tremendo. Nadie se lo va a claro. poder engrupir a No, Dios, por eso muy verborreico, ¿me entiendes? ¿No? Muy poético y verborreico que sea, nadie se lo va a poder engrupir, le va a poder obvio que faltar no. mentir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece este fenómeno, que yo creo, vuelvo y repito, que Debería mejorar. también está, sí es el voto fácil, como dice Felipe, el voto fácil se va a acabar pronto. Ya se van a dar cuenta, pasó con Andrea Molina, ha pasado con un montón de famosos que se han postulado y todo lo demás con resultados paupérrimos, Pero si lo porque importante, pero nombraste a Andrea Molina fue diputada y fue senadora, ¿cómo? pero ¿Resultados pospérrimos de te qué? vuelvo, postuló a alcaldesa de... Pero da lo postu- mismo, la Andrea Molina llegó a ser senadora. pero Si aquí lo escúchame, importante, pero Polo, es que está equivocado. Hoy día a los partidos ok. políticos lo que le importa es sacar más votos que el del lado. ¿Cuál es uno de los Acompañar a atajos cualquiera. que tienes tú? Buscar Llamar a un famoso el voto y fácil. presentarlo como candidato. El voto fácil, por supuesto, sí. Obvio. No, ¿Y entiendo. qué es lo Pero que va a decir ese partido político? no, Oye, No, yo pero lo que tengo dice un Polo, senador y la un gente está diputado más cada que vez el del menos lado. dispuesta. te estoy diciendo algo más profundo, que Que la fíjate gente un está menos poco, dispuesta a eso. hoy día la gente, yo siento, te lo juro, es un sentir que el tipo de programas que se hacen como este mismo, que lo hacemos desde una tribuna bastante humilde, ¿verdad? Porque todos venimos acá con el corazón, con nuestro deseo de ser aporte al país, ¿verdad? Todos, a todos los panelistas, partiendo por nuestro Sí, sí. conductor, todos hacemos algo más de lo que realmente uno pensara. Estamos poniendo un granito de arena, pues muy pequeño, pero es el granito de arena. Yo creo que eso está haciendo que la gente de una Eso manera u ayuda. otra esté despertando. Esté despertando. Cuando la gente Sí. despierta, Alberto y Felipe, cuando la gente está despierta, ya no le pueden vender aserrín por pan rallado. Porque la persona que está despierta mira y dice, oye, pero esto es aserrín, no es pan rallado. No voy a poder hacer sopa con esto. No voy a poder hacerme, no sé, eso que hacen los argentinos, esas carnecitas que rellenan con una cosa con pan rallado, no sé. Pero bueno, hoy esa Lo que pasa es situación, que yo no menosprecio al elector, todo lo contrario. Yo en mi comentario y en mi crítica menosprecio al político, porque el elector, vuelvo a insistir, y por eso los partidos políticos siempre hacen lo mismo, porque es un atajo, pero, y el vuelvo atajo a... permanentemente lo ocupan y siempre van a haber famosos y personas Sí, siempre conocidas van a que poner van a ser famosos. electas. Tú sabes que sí, Luis Dimas, ujú, que en paz descanse, ujú, marcaba en las encuestas que tú te puedes morir y no fue electo concejal. ¿Sabes por qué? porque no bailó el twist del... No, porque él se llamaba Luis Misle Troncoso, no Luis Ah, Dimas, ya, y en el ya, voto ya, estaba ya, su ya, nombre. ya. Claro, Oye, sí. Pero ojo, Ya, ya, tengo que toda la despedirme. razón. creo que Oye, ahora pero arreglaron eso. Creo que lo arreglaron. Creo que tú puedes poner
no sé, puedes hacer un No sé. enjuague de Sí, nombres en, ahí, algunos, pues. en algunas comunas entiendo, y se hizo la idea de la fotografía, había una idea de poner la fotografía para que la gente lograra identificar al candidato, a la candidata. En fin. Ya, nos Pobre pidió el Ricky. tiempo, don Antes de Alberto salir, Lavé, don Polo un Moreno segundo, alcanzó a estar Álvaro Aróstica, esto antes fue de cerrar. Carta Ciudadana, un Ay, abrazo, que lo Hey, pasen Felipe, estupendo. Sí, Felipe. Alberto, diga. Solo una cosa, que Polo dijo que yo decía que se va a repetir este gobierno. No digo que se va a repetir a fines de este periodo. Creo que después. ya, Postular ya, de nuevo. ya, No, ya, eso ya, sí. ya, ya. No, yo espero que Buena, haya un cambio. buen Espero en Dios que haya un abogado. cambio. No. Nunca se No, equivoca. lo que No, dice sí, Alberto, lo que no, dice sí, Alberto, totalmente. hay una coincidencia de muchas personas que piensan que en el siguiente, perdón, en el subsiguiente o en el Claro. subsiguiente ciclo electoral, Gabriel Boric eventualmente puede ser presidente de la República, porque además no puede ir a la reelección, no existe reelección presidencial en Chile, No puede. y claro, Solamente en lo una de de nuevo. esas, en una de esas, no sabemos lo que pueda pasar en el siguiente Oye, ciclo electoral, pero si Así es. Si Chayán se postulara a diputado por alguna comuna, sería Elmer Troncoso, ¿no? Algo así. Elmer Figueroa. Elmer Ya, Figueroa. Elmer Figueroa. Me corrige. Alberto, Mi Polo, señora Álvaro, Figueroa. esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien, chau. Un Chao, abrazo. feliz.